grabación, ya hicimos la prueba de sonido y voy a empezar a compartir pantalla. Listo, entonces permítanme un momento, yo contesto un correo que me están pidiendo urgentemente. Bueno, entonces ahora sí empiezo a compartir pantalla. Y voy a iniciar, ya tengo la grabación lista. Bueno, entonces iniciamos. Por favor, me confirma si me está visualizando la pantalla. Ya la estoy compartiendo. En este momento empiezo a compartir. Buenas tardes. Ok, gracias, listo. Entonces sí se visualiza mi pantalla. El compañero que acaba de ingresar, bienvenido, buenas tardes. Acabo de colocar el enlace de la asistencia en el chat para que me haga el favor de irlo diligenciando. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión en línea. Recordarles que estamos desarrollando el curso de Administración y Control de Inventario, que es para mí un gusto acompañarlos en este proceso formativo. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco, que estoy en el SENA ya hace 13 años y que empezamos este curso desde el 9 de junio. Ya hemos ido desarrollando las evidencias, ya vamos avanzando en la segunda unidad. Este curso tiene 3 unidades, como lo hemos visto en el cronograma. En el orden del día tenemos la bienvenida y las recomendaciones, la asistencia, que ya la coloqué en el chat para que por favor la vayamos diligenciando. Ahí pueden revisar que está el listado de la asistencia, el formulario de la asistencia. Ustedes escogen la ficha 257-7399. Buenas tardes, el compañero que tiene activo el micrófono me colabora, por favor, o tiene alguna inquietud. Bueno, entonces seguimos revisando el orden del día, vamos a ver, diligenciar la asistencia, después veremos las generalidades de la segunda unidad e iremos resolviendo las preguntas en la medida que se vayan presentando, van levantando la manito y con mucho gusto yo les voy dando el espacio para responder las preguntas. Coloqué nuevamente el enlace de la asistencia en el chat para los compañeros que recién se ingresan. Estamos desarrollando este cronograma que, como les dije, del curso que empezamos el 9 de junio, se recepcionarán evidencias hasta el 10 de julio, esa es la fecha límite, 10 de julio a la medianoche, no hay otra fecha, para que no se dejen coger la tarde, por favor. No tengo forma de que el 11 de julio pueda abrir la plataforma a recibirles algo o calificar algo o revisar alguna evidencia. Todo lo tengo que tener listo al 10 de julio. Estamos desarrollando esta segunda unidad o segunda actividad de aprendizaje. Les había dicho que este curso consta de 3 unidades. La última unidad es la más extensa, digamos así. Tiene un poquito más de material, tiene más evidencias, más actividades. Estamos desarrollando hoy la segunda sesión, hoy 21 de junio, siendo las 2 de la tarde. Y esta unidad finaliza el 23. Pero igual las evidencias quedan libres, disponibles para que las puedan presentar. La fecha límite de todas las evidencias, repito, será el 10 de julio. Ustedes revisan la guía de aprendizaje, cada unidad tiene una guía de aprendizaje y en ella van a encontrar cuáles son las evidencias, cuál es el desarrollo de esa unidad, cuál es la temática que estamos desarrollando, cuál es el resultado de aprendizaje que se quiere alcanzar, a través de qué evidencias se va a alcanzar ese resultado de aprendizaje, etcétera. Y también les he hablado de cómo deben consultar calificaciones para ver su propio seguimiento. Aunque yo ya envié el primer reporte de seguimiento de evidencias, se los envié al correo electrónico, es un archivo de Excel donde ustedes pueden ir revisando las evidencias que han presentado hasta el día de ayer. ¿Cómo revisan calificaciones? Ingresando al curso y en el menú herramientas en la opción calificaciones van a encontrar una columna de color naranja que se llama actividades complementarias y en ella van a encontrar otras columnas, allí encuentran cada una de las evidencias y van a encontrar la calificación de las evidencias que hayan presentado. Los cuestionarios se califican automáticamente, los califica el sistema.
directamente, pero lo que son los foros y las evidencias entregables como un informe, un mapa o un video, eso sí los califico yo y ahí sí me tomo de 24 a 48 horas hábiles para revisarlos. Pero ustedes mismos pueden ir haciendo su seguimiento. En la actividad de aprendizaje número 2 vamos a desarrollar la temática de estimar costos de inventario según métodos de evaluación establecidos por la organización. Recordarles que toda la información que estamos viendo aquí en la presentación deriva o proviene del material del curso que está colgado directamente en la plataforma. Yo debo dar la clase pues trabajando con ese material, yo no utilizo otro material diferente para que de pronto de dónde saca la profe la información, todo lo obtengo del material del curso. Habíamos hablado ya la semana pasada de qué era el inventario y teníamos una definición muy genérica, muy sencilla. Es un conjunto de bienes o artículos que tienen las sociedades para comercializar, permitiendo la compra y venta o elaboración antes de su venta en un tiempo económico determinado. Los inventarios forman parte del grupo de activos circulantes de toda organización. Esta pues es una definición muy general de los inventarios porque de hecho el curso se trata de eso, de administrar y controlar los inventarios. Entonces, la semana pasada habíamos visto que es administrar los inventarios, hoy vamos a hablar más de controlar y de costear inventarios. El control de inventarios, ¿en qué consiste? Consiste en ese conjunto de procedimientos para planificar y controlar los productos o los materiales que utiliza una empresa para funcionar eficazmente. Siempre el objetivo de toda compañía, por pequeña o grande que sea, es mantener un equilibrio entre asegurar el suministro de un producto necesario en el momento adecuado, ya sea para un proceso de producción o ya sea cuando el cliente lo requiera como una distribución final. Siempre alcanzar ese equilibrio, que existan las cantidades exactas en el momento preciso cuando sea requerido, ya sea para producción o ya sea para distribución, y que el cliente quede satisfecho en la entrega tanto en tiempo, en calidad y en cantidad del producto. Esa es la meta del control de inventarios. Vamos a ver que la gestión de ese control de inventario aporta beneficios como la reducción de pérdidas y costos de almacenamiento. Se trata de un proceso que contribuye a garantizar que un inventario esté disponible en el momento en que se necesita. Eso es lo que hemos dicho. ¿Y qué buscamos entonces con controlar inventarios? Reducir pérdidas y costos de almacenamiento. Eso es lo que busca en esencia el control del inventario. Pero también debemos hablar de costos, costear inventario. ¿Qué es un costo? Es el desembolso o gasto económico que se realiza para la producción o fabricación de algún producto, ¿sí? Ya sea porque lo vayamos a distribuir, porque lo vayamos a producir, porque lo vayamos a fabricar, porque le vamos a agregar un valor agregado o un producto más, hay que costear. Todo tiene un costo o un gasto económico dentro de o a ese producto. Los costos de una empresa, los especialistas afirman que muchos empresarios suelen establecer sus precios de venta en base a los precios de los competidores. Y ese es uno de los errores más grandes, porque nosotros costeamos por el bolsillo del otro. Y resulta que los gastos no son los mismos en todas las empresas. Y ese error ocurre con tanta frecuencia que hay una gran cantidad de negocios que no prosperan o no obtienen la rentabilidad esperada porque están costeando con, como se dice, con el bolsillo de otro. Y esto se refleja en un mal cálculo de costos, el cual debe ser indispensable. O sea, tener un buen manejo de costos es indispensable para una buena gestión de la empresa. ¿En qué se representan los costos? En una empresa, digamos que los costos se representan en dinero, en el dinero que tengamos, en lo que signifique el gasto que estamos, ya sea una inversión o ya sea un gasto, en el espacio que estamos ocupando en la empresa, en el almacenamiento, en el inventario, en las oficinas, en la mano de obra, en el personal, en el recurso humano, todo eso es un costo. Y en las mermas que se puedan presentar, mermas ya sea por pérdida, mermas puede ser por obsolescencia, mermas también puede ser por hurto, ¿sí? Todos estos son costos que debemos tener en cuenta al momento de valorar el producto final o la fabricación del producto.
Recordemos que una merma puede ser por hurto, por obsolescencia o por deterioro. El mapa conceptual, que nos trae el material nos va a hablar de unos métodos de costeo. Y vamos a hablar, básicamente, vamos a empezar a hablar de los costos de los inventarios y vamos a hablar de los costos de la preparación. ¿Qué costos tienen la preparación de inventarios? Hay unos costos en los que se incurre cuando nos disponemos a preparar los inventarios. En ese costo hace referencia a preparar, por ejemplo, una máquina o un proceso para la manufactura de un producto. Y cada vez que se realice una orden o pedido, la empresa va a incurrir en ese tipo de costos. Entonces, estos son los costos de los que hablamos, de los costos de preparación. Pero estos a su vez se dividen en procesos de emitir la orden y costos de logística. ¿Cómo así que de emitir la orden? Claro, porque hay un costo fijo que puede incluir costos administrativos relacionados con la compra, como por ejemplo los salarios del personal de compras, los servicios telefónicos, de internet, de papelería, la depreciación de los mismos equipos de compras. Todo eso significa un costo y hace parte de esos costos de preparación. Pero también hay unos costos de logística. Dentro de estos vamos a encontrar el transporte, la recepción de artículos, los seguros, si hay que utilizar seguros, y los salarios del personal de bodega y de recepción. Entonces, mire todo lo que tiene el costo de preparar un pedido. Pero también hay un costo de mantenimiento o de almacenamiento. Y dentro de esos costos vamos a hablar del costo de oportunidad, que dicho sea de paso es el recurso monetario destinado para el inventario, pero que puede ser utilizado para otros propósitos. Por ejemplo, tenemos en el almacén un lugar reservado para almacenar, digamos, la juguetería para la época de Navidad. Pero cuando no hay Navidad, cuando estamos ya a principio de año y mediados de año, ese espacio es un costo de oportunidad porque lo podemos utilizar almacenando otro tipo de productos, mientras ya se llega a septiembre, octubre, cuando empiezan a hacerse los pedidos para Navidad. Entonces, eso es un costo de oportunidad, cuando yo puedo utilizar por un tiempo determinado o valerme de un recurso específico para utilizarlo en otro tipo de almacenamiento o en otro tipo de recurso. También hay un costo de almacenamiento y ese costo ya se refiere al espacio físico utilizado por la empresa para el almacenamiento de los inventarios. Ahí ya hablaríamos de el espacio como tal, si hay que pagar arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento de ese espacio, etc. También debemos hablar de un costo de servicio. Estos hacen referencia al software utilizado en la administración de los inventarios como tal. Y cuando hablamos de un costo de riesgo son específicamente las mermas. Estamos hablando ya de las mermas, las cuales están representadas, como lo dijimos ahora, en pérdidas de inversión para la empresa. También en hurtos y obsolescencia. Vámonos a esta parte de estos costos. ¿En qué están representados? Lo decíamos ahora. En el dinero, en el espacio, en la mano de obra y en las mermas. Entonces, si estos son los costos y están representados en esto, ahora sí, ¿de qué manera puedo determinar o con qué métodos puedo determinar o puedo costear mis inventarios? El material de formación va a trabajar estos tres primeros métodos: los PEPs, los WEPs y el costo promedio. Vamos a ir hablando entonces de cada uno de ellos. El método PEPS. El método PEPS es el primero en entrar y el primero en salir, o FIFO en su acrónimo en inglés, First In, First Out. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a costear un inventario vamos a tener en cuenta cuáles son los productos o la mercancía que entra primero para que sea la primera que salga. A eso hace referencia el método PEPS. El método WEPS, últimos en entrar, primeros en salir, o LIFO, Last In, First Out. Las normas internacionales de información financiera, NIF, no aceptan este método en Colombia. Nosotros no trabajamos con este método WEPS, pero el material de formación lo trae y lo vamos a conocer. Perdón un momentico que estoy viendo una nota, pero no la alcanzo a leer. Compañeros, profesora, tengo problemas con mi PC. ¿Me podrían facilitar el link de la asistencia? Ah, bueno, ok, ya se lo coloco nuevamente, listo. Bueno, entonces este WEPS, que es últimos en entrar y primeros en salir, ojo,
lo vamos a conocer, pero no se emplea contablemente en Colombia. Y el método promedio ponderado es un costo promedio ponderado que se calcula de la siguiente manera: el valor total de la mercancía dividido el número de unidades del inventario. Ese es un valor promedio, simplemente. Entonces ahora vamos a ver en un ejemplo en Excel este ejercicio. Nos vamos a ir a una página en Excel donde les voy a explicar un ejercicio muy sencillo que nos trae el mismo material para que nos quede más claro lo que estamos hablando. Entonces el material de formación nos presenta esta información. Nos habla de unas unidades compradas, nos da las fechas, cantidades, el costo de compra unitario y el costo total. Y luego nos habla de unas unidades vendidas también, las fechas, el costo, las cantidades, el costo de venta y el valor total de la venta. Entonces vamos a empezar a aplicar cada uno de los métodos, el PEPS, el WEPS y el promedio. Voy a empezar con el método PEPS. El método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, tomando la información del material de formación. Entonces, en el orden cronológico de las fechas, estamos hablando aquí de 3 de abril, no importa el año, o sea, esto es un ejercicio simplemente. Pero sí me interesa el orden cronológico. ¿Qué ocurre primero? 3 de abril, 8 de abril, 11 de abril, vendrá después el 17, luego el 19, luego el 23 y el 25. En ese mismo orden yo debo acomodar esas cantidades, teniendo en cuenta cuáles son compras, que son las de acá, y cuáles son ventas, que son las de acá. Entonces en el primer recuadro ustedes van a ver lo siguiente: las primeras compras que ocurren el 3, el 8 y el 11 de abril. Entonces, si identifican los colores, este color de acá que se parece a este de acá, entonces vamos a decir, la primera compra fue de 500 unidades, entonces lo primero que voy a registrar es una compra el 3 de abril de 500 unidades, el precio unitario me lo da el material y me dan el valor. Luego, seguidamente el 8 de abril compran otras 200 unidades a un precio diferente. Si ustedes van viendo, los precios son diferentes de una compra a otra y este es el costo total. Y luego el 11 de abril hacen otra compra de 340 unidades. Yo lo único que estoy haciendo es vaciando. Si ven ustedes bien, estoy vaciando esta parte aquí. Listo. Pero luego me dicen que la fecha que sigue es el 17 de abril, venden 420 unidades. Aquí es donde viene la aplicación del método. Entonces, si el método me dice primeros en entrar, primeros en salir, ¿qué debo hacer? Si voy a vender 420 unidades y el método dice primeros en entrar, primeros en salir, pues debo entonces vender las unidades de los primeros que entraron. Entonces me voy a mi inventario, reviso cuáles fueron los primeros que entraron y entraron 500. De esos 500 voy a vender 420. Los identifico con el color igual para que ustedes vean que estoy vendiendo estas 400 unidades. Este es precio de venta, no precio de costo del producto. Ojo, para que no se vayan a confundir. Cuando yo estoy costeando, entonces calculo en los costos. Entonces voy a vender 420 unidades, las saco de estas 500. Si vendo 420 a 500, le resto 420, pues obviamente me van a quedar 80 unidades. Y las vendo al costo que entraron las primeras, a 35. Hago la multiplicación y aquí lo que estoy llevando es saldos. Voy haciendo acumulados de cantidades y acumulados de valores. Luego en la segunda venta me dicen, venden 260 unidades. Debo aplicar primeros en entrar, primeros en salir. Recuerdo que de la primera venta me quedaron 80 unidades, ¿sí? Porque vendí 420, habían 500, me quedaron 80. Entonces, de esas 260 voy a vender 80, las voy a sacar del costo de 35. Y las otras 180, como en total son 260, las voy a extraer o a sacar de la segunda cantidad o del segundo, del segundo almacenaje de material, que valía a 40, que el costo era 40, entonces ya salen 180 a 40 y con esto estoy vendiendo las 260 unidades. 80 más 180, 260 unidades. Pero mientras las 80 valían 35, recuerden, primeros en entrar, primeros en salir, las 180 restantes, el costo fue de 40. Y hago la multiplicación y voy acumulando. Entonces, voy en esta primera parte, pues obvio voy sumando porque hice compras, pero en la medida que voy
vendiendo, voy restando ya, entonces va disminuyendo esta cantidad. Luego en la fecha siguiente me dice que la siguiente fecha es 23 de abril y es una compra. Entonces me vengo al 23 de abril, compran 150 unidades, me dicen que las compran a 39, listo. Registro la compra, entonces sumo esas 150 unidades a las 360 que ya venían en el saldo, me quedan 510. Luego el 25 de abril el ejercicio me dice hice una venta de 300 unidades. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esas 300 unidades? Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerdo que de esas 200 gasté 180, quedaron 20. Saco 20, las primeras 20 de las 300 unidades que estoy vendiendo, las voy a sacar a 40 y las restantes 280 que necesito para completar las 300, las voy a sacar el siguiente costo que es 42. Hago la multiplicación, luego resto y al final totalizo. ¿Qué obtengo aquí? El subtotal del costo de artículos vendidos. ¿Listo? Entonces, el costo total de los artículos vendidos es la sumatoria de esta columna del costo de artículos vendidos. Para el caso de la aplicación del modelo WEPS es 37.260. Ahora vamos a utilizar los mismos datos, pero para el ejercicio del método WEPS, últimos en entrar y primeros en salir, que ya dijimos que por normas NIF contablemente no se utiliza en Colombia. Pero vamos a conocer el ejercicio. Si ven atentamente los colores, aquí habíamos empezado con este color como marrón, ¿sí? Mientras que en el método WEPS vamos a empezar, como dice último en entrar, primero en salir, con los azules, que fueron lo último que entraron, entonces van a ser lo primero que van a salir. Y efectivamente, seguimos con la misma información. Baseo la misma información que tenía acá desde el principio y la primera venta es de 420 unidades a 45. Entonces, últimos en entrar, los últimos que entraron al 11 de abril fueron 340 unidades. Voy a vender de esas 340, necesito vender 420 unidades. Entonces, vendo esas 340 a 42 pesos, ¿sí? Y la restante 80 para completar las 420 la saco de los siguientes grupos de productos que tenía a 40 pesos. Y hago la resta y voy haciendo el acumulado del costo. Luego lo mismo, en la siguiente venta voy a vender 260, entonces me habían quedado 120 de este costo y la restante 140 para las 260 la saco a 35 pesos, ¿ya? Miren cómo voy haciendo el ejercicio. Y las entonces hago el ejercicio para la última venta que me dice que son 300 unidades, las cuales las debo dividir entre 300, entre 150 de un precio, que aquí quedó mal, no era 39 sino 40, no era 39 sino 40, de 40 y 150 de 35. Miren el costo cuando hago la sumatoria de este costo total, el costo cambia. Aquí está en 38.430 utilizando el método WEPS y aquí está en 37.260. Ya de entrada puedo, estos 37 pueden ser 37.000 millones, pueden ser 37 millones, simplemente es para que tengamos claridad de que el método PEPS es el que hasta ahora me está dando un menor costeo, ¿sí?, en los inventarios al momento de la venta. Y ahora, ¿en qué consiste el método de promedio? Dijimos que el promedio es sacar un promedio entre el costo total de los artículos y dividirlo entre la cantidad total de artículos. ¿De dónde obtengo el costo total de los artículos? Pues sumar todos los artículos comprados me da 45.630 y luego ese 45.630 dividirlo entre el número total de artículos. Y el número total de artículos es 1.190. ¿De dónde lo obtengo? De sumar el total de artículos comprados. Listo. Entonces ahí estoy simplemente calculando un promedio. Entonces el promedio me daría el valor total dividido el número de artículos me da 38.34. O sea que todo lo que yo venda, todos los artículos que yo vaya a vender, ya no me tengo que poner a mirar si es el primero en entrar o el último en entrar o el primero en salir, sino que ya todos los voy a vender con el mismo costo de venta, con un promedio 38.34. Y si ustedes revisan ya el total, el subtotal de este costo es 37.573. Entonces ahora hagamos un comparativo
entre los tres costos. El costo de los artículos vendidos en el método PEPS, 37.260, en el WEBS 38.430 y en el promedio 37.573. De los tres, la diferencia no es que sea mucha, pero el que tiene menor costo es el método PEPS, ¿sí? Si comparamos las unidades al momento del ingreso, cuando hago la venta y restándole el costo, en el método PEPS la venta total fue de 43.420 para todos. La venta es la misma porque lo venden a un mismo precio todos los artículos, pero los costos son diferentes. Entonces, el costo del PEPS es 37.260. ¿Cómo obtengo la utilidad? A la venta le resto el costo, me va a dar la utilidad. Y si ustedes revisan las tres utilidades por el método PEPS, método WEBS y por el método costo promedio, van a ver que la mayor utilidad la voy a obtener con el método PEPS. Entonces, a todas vistas, el método más utilizado y para costear los inventarios es el método PEPS, en cuanto a que el costo de inventario es menor y en cuanto a que la utilidad bruta es mayor. Con esta explicación, ustedes van a poder hacer tranquilamente el estudio de caso que se nos propone para esta segunda unidad. Y ese lo van a encontrar, yo les voy a regalar este archivo. Ese lo van a encontrar en este mismo archivo, en esta hoja. Entonces aquí está el ejemplo que acabamos de desarrollar, que ya les expliqué, y aquí está la evidencia que ustedes deben desarrollar. ¿De dónde provienen estos datos? Del material, de la guía. En la guía viene un problema donde nos plantean estas cantidades. Cantidades compradas y la fecha, cantidades vendidas y la fecha. ¿Qué hay que hacer entonces con esto? El mismo ejercicio que acabamos de hacer acá. ¿Listo? Aplicar el método PEPS, aplicar el método WEBS, luego aplicar el promedio y luego hacer este comparativo de los tres métodos. Y al final decir cuál, de acuerdo a ese ejercicio, cuál es el más rentable, ya para costos, ya para la utilidad. ¿Listo? Tengan en cuenta una cosa, y es que este ejercicio, el de la evidencia, sí trae un inventario inicial. Entonces, ojo con ese inventario inicial, viene ya con un inventario de 500 unidades, para que lo tengan presente. Voy a detenerme aquí un momentico y voy a esperar a ver qué preguntas tienen sobre este ejercicio. ¿Cómo lo vieron? Yo sé que se ponen a cacharrear ya con él en sus casas, pues en sus espacios, y lo van a comprender mejor. Pero hasta aquí hay alguna pregunta. Todo ha quedado claro. Entendimos la diferencia entre los tres métodos, WEBS, PEPS y promedio. Ya entendimos qué es costear y qué es controlar inventarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces continúo. Las evidencias que se nos proponen para esta segunda unidad es un cuestionario de tipo de costos, un estudio de caso, aplicación de métodos de evaluación, que es este archivo de Excel que yo les estoy mostrando, y la próxima sesión la tendremos el 28 de junio, martes a las 2 de la tarde. ¿Cómo desarrollo ese cuestionario? Entonces, para desarrollar el cuestionario, obviamente me vengo a la página, al curso como tal, ingreso con mi usuario y contraseña al curso en Territorium por el enlace de cena.territorio.la, busco el curso, así es Administración y Control de Inventarios, y aquí en el menú herramientas, en contenido de curso, me vengo a proyecto y en proyecto busco la actividad 2, y en la actividad 2, aquí en evidencias, me habla del cuestionario del estudio de caso. Entonces en el cuestionario lo resuelvo directamente aquí en la plataforma. Vea la fecha límite del cuestionario, es el 10 de julio para que no se van a dejar coger esta fecha. Ver evaluación, simplemente le doy ver evaluación, le doy hacer clic aquí y continuar. Y él me va a traer, son 20 preguntas, aquí me trae las preguntas. En los cuestionarios siempre tienen más de un intento, porque si obtienen D a la primera pueden volver a presentarlo 2, 3 y hasta 4 veces. ¿Listo?
para que por favor lo tengan en cuenta y no se queden sin realizar esta evidencia. Y la otra evidencia, que es el estudio de caso o el de Excel que les mostré, es simplemente ustedes ingresando acá mismo por el menú herramientas en la opción evidencias. En la opción evidencias, entonces ustedes buscan la evidencia que quieren enviar. Me vengo aquí, opción evidencias, y aquí voy a buscar la evidencia que es el estudio de caso de la actividad 2, A2 este. Y cuando ya tenga el archivo elaborado, me vengo y le doy a adjuntar archivo y aquí lo envío. Simplemente adjunto el archivo de Excel y lo envío. Y así voy a obtener entonces ya la calificación. Cuando yo revise el archivo lo calificaré. Pero tengan presente entonces que son 2 evidencias para esta unidad. ¿Cuántas evidencias ya llevamos en total de todas las del curso? Hasta el momento, hasta la segunda unidad. Vamos a ver aquí en calificaciones, recuerden que esto tiene solo 3 unidades. Entonces, hasta la segunda unidad tenemos 4 evidencias. En la primera unidad era un estudio de caso, que era la clasificación ABC de los artículos, y un mapa mental o conceptual, cualquiera de los dos se los valgo. Y en la segunda unidad, que es esta la que estamos hablando hoy, es un cuestionario que se resuelve ahí en la plataforma y un estudio de caso que se envía a través de este formato de Excel, completando este formato de Excel en esta parte donde dice evidencia. Con esto entonces finalizamos esta sesión. Espero que les haya quedado claridad. Es una unidad que es relativamente sencilla de trabajar. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud o de pronto que no hayan podido con alguna evidencia anterior o alguna otra inquietud que tengan, con mucho gusto. Hasta aquí no hay ninguna pregunta. Jaime, Joan, Edward, Sandra, Ali. Bueno, si no es más, entonces compañeros, voy a detener la grabación.